nos vamos a centrar en seguir con la lección que estuvimos tocando la semana pasada, ¿vale? La semana pasada estuvimos hablando de la liberación y estuvimos hablando del origen de la liberación, de cuándo inicia la liberación, cuándo empieza el trato de la liberación. Estuvimos hablando que tiene que ver con el reino de Dios, amén. Desde Juan el Bautista en adelante dice: el reino de los cielos se ha acercado, y es cuando el reino de Dios se ha acercado que se acercan los beneficios del reino. Por lo tanto, la liberación, la sanidad, los milagros. Recordamos la respuesta que hace Jesús a Juan el Bautista, la pregunta que hace Juan el Bautista: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías que ha de venir o no? Y le responde Jesús: dile que los ciegos ven, que los cojos andan. Y Juan el Bautista entiende que eso solo puede ocurrir como un beneficio del reino de Dios que ha llegado a la tierra. El reino no está establecido en la tierra, sino que solamente se ha acercado, dice la palabra. ¿Por qué se ha acercado el reino? Porque el rey ha venido, el rey Jesús. Pero no ha venido a establecer el reino, que será en el milenio cuando los es que me he tomado un café raro. Lo establecerá en el milenio. Aleluya, tengo que cambiar. Lo establecerá en el milenio y luego el reino eterno. Ahí será con un rey, con Jesús y su reino. Pero ahora mismo no establece el reino, y el príncipe de este mundo, Satanás, sigue moviéndose con una libertad ahora limitada. Hasta Jesús hacía lo que quería, hasta Jesús no había el poder de Dios moviéndose en la tierra a través de los hombres. Solamente Dios se movía cuando quería, como quería, con algunos hombres. Pero al llegar Jesús hay violencia. El reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra. Hay una confrontación porque la luz ha venido, y por lo tanto se ha descubierto al diablo, sus estrategias, sus maneras, y la liberación empieza a surgir en la tierra. Amén. El primero que libera es Jesús. Empieza a sacar fuera demonios de las personas y libera, y está claro que cuando libera no necesita más que decir sal fuera, porque es el Hijo de Dios y los demonios saben quién es y lo respetan y no hay que discutir nada. Pero se produce desde ahí, desde Juan el Bautista, el reino se ha acercado. No me entretengo en esto, porque si queréis saber sobre esto, en la clase pasada ya nos entretuvimos en explicarlo, ¿vale? Solamente paso por encima para saberlo. Por lo tanto, no hay un reino literal ahora, como algunos creen. Algunos creen que todos se tienen que sanar y que todos tienen que ocurrir los milagros porque estamos en el reino milenial ya. Pero no es así. El rey está en nuestros corazones y nosotros traemos los beneficios del reino en cierta medida, no al 100%, a las personas. ¿Cómo lo establecemos? A través de orar con la autoridad que Él nos dio. Os doy autoridad para poner las manos sobre los enfermos, echar fuera demonios, y entonces podemos hacer eso porque Él nos dio autoridad. Amén. ¿Cuándo se inicia el mover de la liberación? Con Jesús. Y los demonios respetaban y obedecían. Hablamos también de que muchos no creen en la liberación por los extremos que se han vivido, por el mal uso de la liberación, por estar usando que si grabaciones, hacer sufrir a la persona, hacer avergonzar a las personas, cuando esto es algo privado. Es algo que la persona no tiene que sufrir, es algo que la persona no tiene que saber las demás personas, ver en las redes ni en ningún lugar una manifestación, ni una profecía íntima. Eso es algo que forma parte del circo que en algunas iglesias se hace para ganar protagonismo. Pero no se puede. No se puede hacer circo con las cosas de Dios. La liberación, la profecía, cuando es pública sí, pero cuando es de la vida privada de alguien, es en privado para las personas. No se tiene que grabar, no se tiene que publicar por ningún lugar, porque es para las personas y las personas tienen su intimidad. Amén. Es más, os digo algo, no solamente es algo moral que queremos nosotros, sino que además hoy en día hay leyes en las que una persona puede denunciar por hablar cosas o explicar cosas o poner su imagen a nivel público y se le cae el pelo a la persona. Tiene una gran multa. O sea, tenemos que entender que debemos de respetar la intimidad de las personas. Amén. Y viendo todo esto, viendo todo esto, estuvimos hablando de qué es realmente la liberación. Y hablamos de que la liberación tiene que ver no solamente con una liberación de demonios,
sino que tiene que ver con el término sotería en griego, que es una liberación en 3 acciones diferentes, ¿vale? Tiene que ver con salvación, liberación y preservación. Tiene que ver con una salvación que es la liberación de la condenación. Tiene que ver con liberación de demonios si hace falta, y tiene que ver con liberación de la ley del pecado y de la muerte que viene cada día tratando nuestras vidas a través de la carne para que pequemos y no nos santifiquemos. Eso no lo explicamos, ahora entraré, pero solamente quiero decirte y recordarte lo que estuvimos hablando. Jesús muere en la cruz del Calvario, nos da autoridad a nosotros, y leímos este término, Gálatas 5:1, que dice: no uséis la libertad que Dios os ha dado para volver otra vez a la esclavitud. O sea, uno puede ser salvo y volver a caer en la esclavitud del pecado y dar lugar al diablo otra vez, siendo salvo, estando en la iglesia. ¿Cómo? Dijimos que un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído, pero un cristiano nacido de nuevo sí puede ser oprimido, obsesionado, atormentado a través de la mente. La mente es el campo de batalla donde se mueven los demonios intentando hacerte creer algo que no es así. Pero cuando tú te lo crees en tu mente, tú mismo tomas decisiones que te esclavizan. ¿Y esclavizan a quién? El pecado que hacemos y a quien seguimos es a quien servimos. Y por lo tanto, cuando pecamos, el pecado es algo que nos envenena de tal manera que provoca que el diablo tome autoridad en nuestra vida e intenta destruir. El pecado es como una vía, no el pecado en sí del día a día, porque nosotros cada día pecamos, sea de mente, sea en actitudes, en contestación, en cosas que deberíamos hacer y no hacemos. Podemos pecar de muchas maneras, pero ese pecado cada día cogemos la cruz, tomamos la cruz, pedimos perdón, y hay un aval de parte de Dios y un abogado, Jesús, que nos defiende y protege los pecados del día a día. Otra cosa es mi vida de pecado. La vida de pecado, la continuidad de pecado, que no me arranco, que no me quito, de la que no me arrepiento, en forma de vicio, en forma de seguir robando, en forma de adulterio, lo que sea. Esa forma de pecado sí que produce que el pecado sea como una vía que me pone Satanás en lo espiritual para que me entienda, y por ahí va inyectando veneno. Amén. El pecado viene a ser como una vía que abre la puerta para que inyecte veneno sobre ti. Y contra más va inyectando veneno, así como el medicamento hace efecto en tu vida, el veneno también hace efecto y te va alejando cada vez más de Dios. El pecado mata. Amén. Díselo al de al lado, que te he explicado algunas cosas un poquito rápidas, y ahora dile al de al lado: el pecado mata. Amén. Más o menos estuvimos hablando de esto la semana pasada, por eso he ido muy rápido, y ahora me voy a centrar. También os dije algo que no lo voy a repetir, lo tenéis en el YouTube, donde vimos un poco características de los demonios. ¿Os acordáis que estuvimos hablándolo? Que estuvimos viendo que el demonio, por ejemplo, el diablo no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente, solamente el diablo puede estar en un lugar a la vez. No es el diablo el que actúa en una persona solamente, sino que son demonios y es un ejército organizado. Todo eso está hablado en la clase anterior, así que escúchalo, porque ahora no lo podemos repetir, porque si no perdemos el tiempo, ¿vale? Quiero centrarme en otras cosas. Primeramente, ¿por qué un creyente necesita liberación? Un creyente. ¿Cómo va a necesitar un creyente si ya tiene al Espíritu Santo liberación? Porque el Espíritu Santo viene a tu espíritu. Y tu espíritu es nacido de nuevo, pero el alma no nace de nuevo. Por lo tanto, el alma, donde reside la capacidad de pensar, sentir y decidir, el alma tiene que ser educada, transformada, dirigida por el Espíritu. El alma es el mando, es el timón que dirige si te guías en la carne o en Dios, en el Espíritu. O haces caso al Espíritu o haces caso a la carne. Las concupiscencias, la ley del pecado y de la muerte, el pecado de tu carne te pide hacer el mal. ¿Y quién decide? El alma. Mente, emociones y voluntad están en el alma. Tu personalidad es el alma. Yo, Moisés, quien habla, quien manda, quien dirige, quien toma emociones, quien toma decisiones es mi alma. Reside en mi alma esa capacidad.
Por lo tanto, la carne tira para que yo decida pecar y el espíritu tira para que yo decida vivir para Dios. Por lo tanto, el alma es la que no ha sido nacida de nuevo, sino el espíritu. ¿Qué pasa con eso? El espíritu no puede tener a demonios en su espíritu si ya está el Espíritu Santo, pero el alma, a través de la mente, puede ser afectada en mente, emociones y voluntad, porque no es ahí donde reside el espíritu, aunque toma todo. El alma puede hacer, yo mismo puedo hacer, que me esclavice a pecados, aunque tenga el Espíritu Santo. ¿Cómo? Vuelvo a repetir, mente, emociones, voluntad. Yo me creo que no valgo y yo me meto en mi cabeza que nadie me quiere y yo entro en una depresión y me tomo pastillas para matarme porque nadie me quiere, siendo cristiano. ¿Cómo ocurre eso? El diablo pone una semilla en la mente, baja las emociones y empieza a tomar decisiones porque las emociones no piensan, piensa la mente. Cuando baja las emociones lo único que hacen es empujar para hacer lo que sientes hacer. Ya no toma control. Por eso el cristiano tiene que tomar control en su mente. El sacerdote tenía una mitra y decía santidad a Jehová. Porque hablaba de que la mente tenía que protegerse. ¿Y cómo se protege la mente? En la mente hay información. En el consciente, subconsciente e inconsciente. Por ejemplo, yo conscientemente cojo esta Biblia. La cojo conscientemente. He decidido hacerlo ahora mismo. Pero en mi subconsciente, ¿sabéis lo que hago? En mi subconsciente cojo el coche y me pongo a hablar contigo y conduzco y uso los pedales sin darme cuenta. Porque ya está registrada la información en mi subconsciente. He aprendido ya. Y en mi inconsciente, que es más profundo todavía, respiro sin decirle a mi cuerpo que respire. Son las cosas prioritarias. Mi cuerpo sabe que tiene que respirar. Está esa información registrada. Hay cosas que vivimos durante mucho tiempo que pasan del nivel de la conciencia al subconsciente y se hacen hábitos en nuestra vida y fortalezas. De tal manera que hay cosas que no podemos dejar porque nos hemos acostumbrado a vivirlas y a ser así y actuar así, y hay que repetirlas conscientemente mucho tiempo para borrarlas del subconsciente y llevar un hábito nuevo como información en esa mente. No sé si me estáis entendiendo lo que estoy diciendo, pero la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, transformaos por el poder del entendimiento, de la mente. ¿Qué tenemos que transformar? La mente de Cristo tiene que estar en nosotros. La forma de pensar de Cristo, los valores de Cristo, la perspectiva de vida de Cristo, la manera de ver las cosas de Cristo, el fruto del Espíritu, nuestra manera de vivir, de actuar, de responder. Cuando en nuestra mente, que es el motor que se mueve aquí, que lleva las decisiones, está llena de la palabra, entonces automáticamente se va vaciando de las cosas del mundo y ya no me da espacio para el odio, para el rencor, ni para ninguna otra cosa. Hemos dicho que el proceso ocurre en el ser humano de esta manera. Primero, mente. Después, emociones. Y después, voluntad. Si una persona está llena de odio, ¿por qué es? Porque hay en su mente situaciones, recuerdos o películas propias de algo ocurrido que le hacen y le motivan a sentir odio hacia alguien por algo que siente, que está convencido, que lo ve. Pero si tú le cambias la información en la mente, automáticamente el odio desaparece, porque el que crea emociones y da dirección es la mente. Si mi mente está puesta en Jesús, si mis ojos están puestos en Jesús, si mi mente está puesta en la palabra y recibo información de la palabra y el amor de Dios empieza a llenarme, todo lo que es odio, rencor, rencilla, se va vaciando de una forma automática, naturalmente. La liberación no solamente existe de demonios. La liberación real es la capacidad que tiene el cristiano de hacer que el Espíritu Santo tome el control rompiendo la vasija de afuera para que te parezcas cada día más a Jesús. Eso es una liberación verdadera. Dice la Biblia, hay un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso
y el tesoro está dentro, que es el Espíritu Santo. Si tú eres capaz de romperte tú, morir a tu yo, para que el Espíritu Santo tome el control, esa es la mayor liberación que hay. No liberación de demonios, la liberación del Espíritu Santo en mi vida para que tenga una total libertad. Esa es la verdadera liberación. Claro, para que el Espíritu Santo tenga total libertad en mi vida, tengo que ser libre primeramente de la condenación. Somos libres de la primera, cuando hablamos de liberación, he dicho, hay 3 acciones. El término griego sotería habla de liberación del pecado y condenación. La primera cosa que todos aquí, yo creo que todos aquí, hemos sido liberados, ha sido de la condenación. ¿Cómo hemos sido liberados de la condenación? Al aceptar a Cristo y renunciar a nuestro pecado y arrepentirnos. Hemos sido libres de condenarnos eternamente. Ya hemos sido libres de eso. Hemos sido regenerados. ¿Qué significa? El arrepentimiento verdadero ha traído que el Espíritu Santo ha venido a mi espíritu humano y se ha producido un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento produce que el Espíritu Santo empieza a hablar a mi vida de cómo Dios quiere que yo actúe. Y yo tengo que dejarme tratar por Él y convencer por Él y trabajar con Él. A quien más alimento es el que más peso tiene. Alimento mal espíritu, el espíritu gana. Alimento mal la carne gana terreno. Por eso hay que leer, por eso hay que orar. Por eso dice la Biblia, tener cuidado con las relaciones que tenéis, porque las malas costumbres, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y tenemos que entender con quién andamos. Si andas con gente que siempre está insultando, siempre está criticando, siempre se está quejando, siempre está mal, se te contagia. Si andas con gente que busca de Dios y que quiere cambiar, se te contagia eso también. Lo que tienes que decidir tú es que, ¿qué quieres que se te contagie? ¿Lo bueno o lo malo? Porque tú no eres diferente a los demás. A todos se le va a contagiar si tú pasas tiempo con alguien. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando venimos a Cristo nuestra vida cambia por completo. Cambia nuestros hábitos, cambia nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, con quién vamos, hasta nuestra forma de vestir cambia muchas veces, o la mayoría de veces. Se le nota en el rostro a una persona cuando está mal en el Señor y cuando está bien. Viene un rostro y dice, pues si es que parece que no ha dormido en toda la noche y parece que ha estado tirado por ahí. Y viene uno y hasta viene como iluminado, como bien. ¿Le notas que está bien? Se nota porque se sale hacia afuera lo que tú tienes dentro, aunque no lo quieras hablar ni expresar. Por lo tanto, la primera liberación es la liberación del pecado y Él llega, trae luz. El Evangelio es luz, son buenas noticias. Abre mis ojos, acepto la vida de Dios, nazco de nuevo y empieza una regeneración en mi vida donde nazco de nuevo y en ese momento empieza un proceso de santificación. O sea, un proceso de apartarme cada día de lo malo para acercarme cada día más a lo bueno. Hasta ahí Dios lo ha hecho solo porque yo he dicho que sí. Pero el proceso de santificación no avanza si yo no me muevo ni decido. Por eso es importante que mi mente esté llena de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no está en mi vida, en la parte en la que yo decido voy a decidir mal y no voy a progresar. Nos hemos acostumbrado a cristianos que van al culto pero nunca han leído la palabra, nada. No se puede prosperar, es imposible. Es imposible cambiar. El cristiano que no lee la palabra, el cristiano que no busca de Dios, son ascensores. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy he tenido un problema, me aparto de Dios. Como algunos dicen, me desconvierto. Otros se convierten, se desconvierten, se convierten. Como el superguerrero. Lo mismo me convierto que me desconvierto. El Evangelio no es convertirse y desconvertirse. El Espíritu Santo no sale de ti porque tú te vayas a una discoteca, El Espíritu Santo no sale de ti, perdonadme por las expresiones, pero tengo que ir al extremo para que lo entendáis. El Espíritu Santo no sale de ti porque vayas a un prostíbulo, Entra contigo, Entra contigo, no sale. Amén. ¿Sabes por qué? Porque si el Espíritu Santo sale de ti, has perdido la salvación para toda la vida. Hebreos 10:26 dice, si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio, porque solamente murió una vez Jesús, no va a morir más veces. El que desató que el Espíritu Santo esté sobre ti es que Jesús muriera.
¿qué va a hacer? ¿Se va el Espíritu Santo y viene otra vez Jesús a morir? No, tú tienes que cuidar la vida del Espíritu. Pero si se entristece, tienes que escuchar el llamado del Espíritu diciendo, que no me haces caso, que no tengo lugar en tu vida. Pero si se va, has muerto. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo hemos vivido? Jesús murió, resucitó y el Espíritu Santo ha traído vida. Pero si matamos la vida espiritual, ya no hay más sacrificio de Jesús. O sea que si tú te vas a un sitio que está mal, el Espíritu Santo va contigo. Pero ¿cómo va a entrar el Espíritu Santo a un sitio malo? Te dije la semana pasada, Dios también está en el infierno. Dios también está en las discotecas. No se manifiesta allí, pero está. ¿O no es omnipresente? Rompamos esquemas. ¿Es omnipresente Dios? ¿Qué significa omnipresente? Está en todo lugar. ¿Dónde te esconderás que el ojo de Dios no te vea? Dice la Biblia. ¿Está en todo lugar? Otra cosa es que se manifieste en esos lugares, pero está. Ve, todo suyo. Así que no nos podemos esconder de Dios. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo no le agrada que un hijo de Dios entre en un lugar así, pero no se va, se entristece. Y tú dices, bueno, pero ¿y si se entristece, qué pasa? ¿Hasta cuánto puedo entristecerlo? ¿Puedo estar yendo y hasta cuánto puedo entristecerlo? Cuanto más se entristece, menos te habla. Cuanto menos te habla, más carnal te vuelves. Cuanto más carnal te vuelves, más lo entristece, más lo acallas, más se cauteriza tu conciencia, menos lo escuchas, hasta que llega el momento que ni te duele pecar. Así es. Así que si tienes al Espíritu Santo, dice la palabra, que hay que cuidarlo y hablar con Él y tener relación con Él. El proceso de santificación, tú eres responsable. La gracia de Dios te salvó, pero para cambiar, para crecer, para madurar, tú eres responsable. Tienes que tomar decisiones y negarte a ti mismo y darle al Señor tu lugar, el lugar que tiene. Amén. Y ahí es donde nos metimos. Dejo esa liberación del pecado que todos conocemos y entramos en la liberación de demonios. ¿Existe la liberación de demonios? Claro que existe. Estuvimos hablando de la descripción de demonios, que no lo digo ahora, pero nos quedamos donde estuvimos hablando de cómo actúan los demonios con los cristianos. Estuvimos diciendo que los demonios también acceden a cualquier lugar, incluso a las iglesias. Amén. A las iglesias también acceden. Cuando la presencia de Dios se mueve y se manifiesta a Dios, pues a lo mejor no aguantan y se tienen que ir. Pero las iglesias también acceden, porque esto es un local. Eres tú el templo de Dios. Esto es un local. Entonces a las iglesias también acceden. Tú dices, ¿y cómo puede ser? Hombre, ¿cuánta gente hay en medio de un culto que coge odio a uno, que habla mal del otro? ¿De quién proviene eso? Está ahí sembrando, ¿no? Una vez ministramos a una mujer que era satanista y que había hecho pactos con el diablo. Y ella me dijo una vez, dice, ¿por qué los echas de la iglesia? Digo, hombre, porque aquí no los queremos. Y me dijo ella, dice, a ver, si están aquí es porque la gente los trae. Aleluya. Así que parece ser que a veces, cuando vivimos en la iglesia sin vivir el evangelio verdadero y esclavo a muchas cosas, resulta que hay demonios que empiezan a atormentarte y dañarte. Yo creo que si muchos de nosotros viéramos con nuestros ojos carnales lo que supone hacer ciertas cosas y caer en ciertos vicios, se nos quitarían las ganas de pecar. De ver los demonios como toman autoridad en tu vida al hacer esas cosas. Tú dices, pero no, yo no noto nada, no noto que estén ahí. Los demonios operan en los cristianos también. ¿Cómo? ¿Cómo operan? ¿He dicho? ¿Cómo operan? En la mente. Siembran en la mente continuamente.
Los demonios no pueden poseer ni enajenar un cristiano. Existe opresión, tormento, posesión, enajenación. Hay 4 grandes bloques, ¿vale? La opresión es cuando de alguna forma limita, sujeta a la persona, oprime, haciendo sentir como que hay una carga encima. El tormento va un poco más allá y puede llevar a dolores grandes de cabeza, no porque te duele la cabeza, hay demonios ahí tormentándote, ¿eh? Pero hay veces que sí, dolores de espalda, de cabeza, dolores especiales que los médicos no dan con nada, y a veces pueden ser, también hay veces que los médicos no dan con nada hasta con el tiempo, ¿vale? Pero cuando existe el tormento traen dolores para que tú estés atormentado y no puedas llevar una vida normal. Sigue siendo desde afuera, no desde adentro. Sigue siendo desde afuera. Pero el tormento ya es porque en la opresión tú no lo has echado fuera ni lo has vencido. Has dado lugar por actitudes y pecados. Entonces, en vez de echarlo fuera y ponerte las pilas, quizás has dado lugar con, es verdad que no valgo y me encierro en mi casa y no voy a la iglesia y hago. Y entonces el diablo oprime más hasta atormentar con depresión, dolores, etcétera, siendo cristiano. ¿A que habéis conocido alguna vez cristianos con depresiones, con amargura, con intento de haberse... ¿De dónde viene eso? ¿Viene de Dios? Y de mí mismo tampoco, en realidad. Porque un hombre no quiere matarse a sí mismo. Eso es algo que siembra el diablo. Y que luego yo lo hago mío. Porque cuando viene aquí, rueda por aquí, me viene el pensamiento. La Biblia habla de la tentación, y la tentación, el pensamiento, a todos vienen pensamientos malos. A Jesús también le tentaron. A Jesús también le pusieron, el diablo le lanzó ahí pensamientos, pero él en nada cayó, en nada dio lugar a hacerlo suya la tentación, sino que con la palabra de Dios la echaba fuera la tentación y no daba lugar. Pero tú y yo nos vienen pensamientos que no son de Dios a veces. En el momento que vienen esos pensamientos tienes 2 cosas que hacer. O los echas fuera en el nombre de Jesús y dejas que Jesús tome control de tu mente y dices, Señor, no los quiero, yo rechazo esto, no lo quiero en mi vida, toma Jesús control de mi mente, no lo quiero, si necesito ayuda la pido. O hay gente que lo interioriza y hace el pensamiento suyo. Y entonces cuando lo interiorizas y lo haces tuyo, la tentación pasa de ser una tentación externa a bajar a las emociones y ser interna. Y cuando la tentación es interna, las emociones ya no piensan, sino que se dejan llevar. Y entonces empujan para que usen la voluntad para tomar decisiones con lo que sientes. Por lo tanto, antes de que baje aquí, hay que rechazarlo aquí. ¿Por qué José sale corriendo de la mujer de Potifar? ¿Por qué? Porque si se tira unos segundillos más, allí se queda. Porque cuando tú tonteas con el pecado, tienes que cortar de raíz y salir de ahí. Porque como tontees demasiado, ya es emocional y las emociones ya se dejan llevar. Tenemos que ser astutos. La mayoría de caídas que tenemos y de películas que nos hacemos es por culpa nuestra, por no poner el suficiente esfuerzo en poner un escudo a pensamientos que el diablo lanza. Tenemos que resistir a los pensamientos que el diablo lanza. Porque el diablo pone pensamiento y tú tienes que ver de dónde provienen los pensamientos. ¿De dónde? 1, de Dios. 2, del diablo. 3, de la carne. Pero los de la carne pueden ser deseos que tú tienes. Pero al fin y al cabo esos deseos que tú tienes en la carne son potenciados siempre por un espíritu que pone el pensamiento para provocar más fuerza. Así que, en definitiva, los pensamientos vienen o de Dios o del diablo. Si lo que hay en tu mente es un pensamiento que está contra la palabra de Dios, no sé qué piensas más. De Dios no viene. ¿De dónde viene? Recházalo. ¿Viene de Él? Recházalo. Algunos dicen, no sé, pastor, siento esto, yo no sé si es de Dios, si no es de Dios. ¿Está a favor de la palabra? Es que no sé, tampoco conozco la palabra. Ese es tu problema. Por falta de conocimiento perece el pueblo. Cuando yo conozco lo que es de Dios y lo que no es de Dios, recibo algo que no es de Él y digo, uy, esto no es de Él, fuera. Pero la falta de conocimiento produce que comas muchas cosas que no son de Dios, creyendo tú que son de Dios. Y a veces no son pecados, A veces son
actitudes, formas, maneras de hacer que no son pecados, pero que no llevan a buen lugar. Y que cuando tú conoces a Dios sabes que eso no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 1, leemos, yo he predicado de esto alguna vez, y vemos precisamente esa degradación. Algunos lo conocerán porque a mí me gusta mucho usar este salmo para hablar de esa degradación, ese proceso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Aquí está hablando del proceso de degradación de una persona. Está hablando de que el consejo malo, las malas conversaciones, la información errónea se mete en la mente. Y cuando se mete en la mente, ¿qué pasa? Que yo empiezo a pensar lo que estoy escuchando. No, yo escucho críticas y escucho cosas, pero a mí no me afecta. Mentira. Son siembras, son semillas. Las semillas crecen. Te afectarán. Al tiempo te afectan, te cambian el pensamiento. El pensamiento, el consejo malo te nubla la mente. Y cuando tú piensas, ¿sabes a dónde bajan los pensamientos? A las emociones y voluntad. ¿Qué es lo que hace uno cuando uno piensa algo? Yo pienso que tengo que trabajar. ¿Qué es lo que hago? Buscarme un trabajo. Yo pienso que tengo que ir de traje. ¿Qué es lo que hago? Buscar traje. Tomo decisiones y creo un camino en base a lo que pienso. El consejo de malos produce un camino de pecadores. Mal consejo y decido y empiezo a caminar y yo mismo provoco un camino por lo que pienso yo. Pero dice que de los pensamientos pasa al camino, y del camino que dice el final: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en... ¿Qué es la silla? La silla es comodidad. Hay gente que recibe mala información, mal consejo, malas palabras y crea un camino con sus decisiones y sus emociones en base a lo que piensa. Pero llega un momento que caminando tanto por ese camino se acomoda a vivir de esa manera. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para salir de la comodidad de vivir una vida en el pecado y en la bebida y en esto y en lo otro? Hay que hacer el proceso invertido. Hay que salir de la comodidad. Hay que crear un camino diferente. ¿Y cómo se crea un camino diferente? Llenando de una información, de un consejo bueno. ¿El consejo bueno dónde está? La palabra de Dios es el consejo bueno, que hace que mi camino cambie y que llegue a acomodarme a vivir una vida estable, firme, sin tener que caer en ciertos pecados. Es un proceso, pero el proceso tiene que iniciarse por darle al Espíritu Santo y a la palabra lo necesario. El Espíritu Santo no puede estar encerrado en mí. El Espíritu Santo tiene que estar libre. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo bebo una copa, bebo 2 copas, mando yo. Cuando llevas 2, 3, 4, 5, cada uno las que quiera, cuando llevas varias, ya no mandas tú, manda el alcohol. La palabra, ¿sabes qué quiere decir? Dice: no seas tú el que mandes al Espíritu, sino que llénate del Espíritu de tal manera que Él mande sobre ti. Eso es lo que en realidad quiere decir la palabra. Entonces, es imposible que tú seas un buen cristiano simplemente por venir a los cultos. Es imposible que tú te mantengas totalmente limpio y sin darle autoridad al diablo si tú solamente vives de los cultos. Tú tienes que tener tiempo con Dios y con la palabra. Cada día. Tienes que cada día negarte a ti mismo. Coger la cruz. Cada día. Pero esto no es nuevo. Esto lo pone en la palabra hace mucho tiempo. Desde que se escribió. Cada día. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que cuanto más tardamos en reaccionar, más terreno gana el diablo y más daño nos hace. Por lo tanto, debemos controlarnos por el bien de los demás, el bien mío y el bien de
de las personas que me están rodeando. Una mala gestión de mi voluntad puede provocar que el diablo tome autoridad en mi vida. He dicho antes que está la opresión y el tormento. La posesión y la enajenación ya no es para un cristiano. Escúchame, para un cristiano, para un nacido de nuevo. A veces hay gente en los cultos que no son nacidos de nuevo. Nacido de nuevo, se arrepintió y se supone que está haciendo cambios en su vida, aunque sean pequeñitos. El que viene porque la novela se acabó y no tiene más que ver, pero se entretiene aquí por tener amigos, pero no ha recibido al Espíritu Santo en su corazón, sí puede ser poseído. Amén. La posesión es cuando algún demonio se adueña del alma humana como agente interno y dirige su vida o áreas de su vida. La enajenación es el extremo como el gadareno. La enajenación es cuando el demonio controla tu vida total y te lleva a no tener control de ningún tipo de área de tu vida. Aquí es donde nosotros tenemos que entender, por lo tanto, la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, no lo busques, santificaos por completo, alma, espíritu y cuerpo. El diablo trabaja desde afuera para adentro. Trabaja por tu vista, tus oídos, y trabaja a través de los sentidos externos para que se interne desde afuera algo que tú ves, que sientes. He oído esto, he visto aquello, y ya se ha internado en la mente, y ahí entonces empieza a trabajar por dentro. Si lo echas fuera, te liberas de eso. Si lo dejas dentro, pasa una fase donde pasa emoción y voluntad, como he dicho. Dios trabaja al revés. Dios trabaja desde adentro para afuera. Yo lo recibo en mi espíritu y el Espíritu Santo empieza a alumbrarme desde el espíritu humano y alumbra el alma y el cuerpo. Se va viendo, se va exteriorizando el cambio desde adentro para afuera. Mis emociones empiezan a cambiar, mi forma de ver las cosas empiezan a cambiar. Si tú eres cristiano pero no quieres perdonar, no estás dejando que cambie. Si tú eres cristiano pero sigues odiando, no estás dejando que cambie. ¿Qué pasa? Cuando el Espíritu Santo llega, pero llega a la parte del alma, imagínate, es una forma de expresarlo para que lo entendáis. Imagínate que el Espíritu Santo está aquí y ahora avanza, ¿vale? Llenando como de batería, de luz, y te alumbra la parte del alma donde toca emociones. Y hay odio, rencor, lo que sea. Él te alumbra y te dice que eso es pecado y que tienes que perdonar. Si tú le dices que no, se paró el trato. Se para ahí. ¿Cuántas veces cuando tú dices a Dios que no en algo, entras en sequedad, en desierto? Entras en que parece que no siento. Porque cuando tú le dices que no en algo, Él para. Y te dice, estoy donde lo dejamos. Yo estoy siguiendo, intentando alumbrarte. Me has dicho que no, yo paro. Tú le dices que sí al Señor, el Señor sigue alumbrando áreas de tu vida. Lo que pasa es que el Señor, claro, Él es luz, es la luz del mundo. La luz es más que las luces LED. Entonces, ¿qué significa eso? Él alumbra de verdad. Él no alumbra lo que tú quieres que alumbre. Él pasa alumbrándolo todo. Los cuartos oscuros, cerrados con llave, con candado, que no lo ha abierto en tu vida, que nadie lo conoce, que de pequeño lo viviste, alumbra también ahí. Y si está lleno de polvo y está lleno de cosas, dice, ábreme los candados y abre, que también quiero alumbrar esto. Quiero que seas luz tú también. Quiero que como cartas abiertas que soy, cuando la gente os lea en vuestra forma de hablar, de hacer, quiero que vean luz en todas las áreas. Para ser luz tenemos que ser alumbrados. Y para ser luz tenemos que ser alumbrados y decidir que esa luz permanezca. ¿Y sabes cómo se permanece en Dios? Guardando su palabra. Amar a Dios es igual a guardar sus mandamientos. Si, por ejemplo, no vamos a explicar esto súper detalladamente porque no os toca a vosotros esto en este tiempo, pero voy a explicar un poco por encima cómo funciona en realidad una administración de liberación. Porque liberación no es hacer una oración. ¡Vete, demonio! Y haces, ¡ah! Saray, ¿puedes venir a hacer las prácticas? ¿Ha ensayado o no? Es que le he dicho antes del culto si podía hacer de endemoniada, pero dice que no. ¿Alguien quiere hacer de endemoniado?
Algunos hacen el de esto, va, fuego, fuego, fuego. Se pueden tirar 3 minutos orando, más, suéltate ahora, venga, fuera. Hasta que se cae. Cuando se cae dicen, ha sido libre. En realidad están los demonios diciendo, sí, que no me deja en paz y he parado para que ya está bien, hombre. Para que te creas que me he ido y se acabó. Hombre, pero no digas eso, pastor. Hombre, míralo al tiempo como sigue haciendo lo mismo. No es libertad eso, el orar. Los demonios saben hacer su trabajo. A los demonios les interesa el protagonismo. Por eso, una de las cosas que no podemos hacer es grabar a un manifestado. Y todo. Eso es protagonismo para el diablo. El diablo quiere protagonismo, no lo podemos hacer. Eso es, las manifestaciones son en privado, la liberación. Si una persona yo veo que ya está empezando con el temblequillo, ¿qué hay que hacerle? En el nombre de Jesús. Isabel, toma control. Para allá. Te estoy viendo hace rato que está con el tembleque. En el nombre de Jesús, toma control. Vale, Isabel, ¿estás bien? ¿Estás bien? Venga, vamos a hablar ahora, ¿vale? Y se va al despacho y se habla allí. Porque la liberación no es orar solamente. El orar es el final. Pero la liberación tiene un proceso. Así, a grosso modo, podríamos decir, por ejemplo, varias cosas a entender. Primeramente, no puede hacerlo cualquier persona, ¿vale? Una cosa es que tú tienes autoridad, tú no tienes que tener miedo a los demonios, ¿vale? Ningún miedo. Aunque si tu casa es más grande, quepan más demonios, no pasa nada, tú no tienes que tener miedo a los demonios. Es broma, en tu casa tú has echado fuera a los demonios, ¿no? Si Dios está en tu casa, tú no tiene que haber demonios, ¿vale? Los demonios quieren protagonismo y, como dije, no es el diablo siempre, sino demonios. Y no puede hacerlo cualquier persona, el ministrar a otro. Si tú tienes un problema en que un demonio se manifiesta en tu casa, hay una sombra, has visto algo, un demonio te habla, tienes autoridad para decir en el nombre de Jesús te vas. No te permito que estés aquí. Tienes autoridad para hacerlo. Más que nada porque si me llamas para que vaya yo a hacerlo, te voy a decir que no. Tienes que hacerlo tú. No, porque tú eres un hijo de Dios y se te ha dado autoridad en el nombre de Jesús para echarlo fuera. No puedes creer que tú digas, no, pero es que yo soy muy nuevo, yo soy muy pequeño, o yo de estas cosas no sé. Si da igual, si no es por ti que se va. Es en el nombre de Jesús. No es por el pequeño policía que los coches se paran, es por la placa que lleva. Entonces, es el nombre de Jesús el que tiene autoridad. Tú, en el nombre de Jesús, os vais de aquí, no os permito que estéis en este lugar. Si las cosas perduran y persisten, es porque a lo mejor tiene una entrada por algo que se le ha permitido. Pero tú tienes que echarlo. Otra cosa es ministrar a otra persona. Eso ya es para personas autorizadas para ello, con la autoridad para hacerlo, para ministrar. Hay que saber cómo hacerlo y hay que tener la autoridad necesaria para hacerlo también. Ser siervos que están preparados para eso. Más que nada, algunos creen que es por jolines, no me dejan hacerlo, que a mí me gusta esto. Pero es que esto no es un juego. Es que esto es que, primeramente, que hay que saber hacerlo. Segunda, que hay que hacer que la persona no sufra. Porque una mala administración puede provocar que la persona quede más encadenada todavía. Y tercera, porque tú te estás enfrentando a un espíritu y si tú tienes puertas abiertas, lo mismo te da 2 tortas luego. Y no 2 tortas literales, pero luego empieza a meterse contra ti en cosas porque tú has sido en contra de él. Vuelvo a repetir, cuando ministras a una persona, tú no tienes que dejarte que ningún demonio te asuste, lo echas fuera en el nombre de Jesús. Ha venido él, tú lo echas. Pero meterte tú a buscar, a ministrar a otra persona, estás buscándote que también pues, te busquen las cosquillas a ti. Entonces hay que saber cómo se hace, ¿vale? No solo es una oración, sino que requiere una administración de varias fases. ¿Cómo empezaría la administración? Lo primero de todo, lo que hay que hacer es coger una libretita y escuchar a la persona. Así, eso es lo primero que hay que hacer en una liberación. Hay que escuchar a la persona hablar. Hay que hacer 3 grandes bloques: alma, espíritu, cuerpo. En el cuerpo son cosas de vicio, fornicación, adulterio, cualquier cosa así. En el alma son todo lo que son emociones y sentimientos, odio, rencor, rencilla, inseguridad, inferioridad. Y en el espíritu, todo lo que es brujería, satanismo, todo lo que tenga que ver con el espíritu. Se cogen esos 3 grandes bloques y empezar a hablar
qué problemas tiene la persona y tú apuntar. Pues yo es que mi madre me hizo una cosa, odio a la madre. Es que no sé qué, no sé cuánto, pim, pam, pum. Y empiezas a apuntar. Hay que escuchar todo de la persona, que se desahogue y que hable. El que ya sabe ministrar, dirige la administración para hacerle entender a la persona cosas que ni ella misma entiende. ¿Vale? Cosas que a veces dice, pero bueno, pero tú en esto, a ti cuando te pasó esto, ¿no sentiste esto? Bueno, sí, pero entonces puede haber aquello, ¿no? Bueno, ahora que lo dices, sí, hay que encaminarle para que encontrar dónde está la raíz del problema. Porque cuando hay una demonización, cuando hay un endemoniado, una endemoniada, normalmente la administración a veces se hace para todo aunque no haya demonio, pero cuando hay demonios se hace así. Y entonces normalmente hay un montón de ramas que han surgido de una raíz que, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo que se me ocurra, un niño que de pequeño pues han abusado de él, ¿vale? Algo así. Y ahora tú lo que ves en ese niño, en ese hombre de 50 años. Ese hombre de 50 años tú ves que tiene odio a personas, no le gusta estar con hombres, tiene corte al estar con ciertos hombres, con ciertos varones, no sé, ¿qué te puedo decir? Tiene inseguridad para tratar con personas cosas más íntimas, no es seguro de sí mismo, puede ser homosexual porque desde ahí irse al otro bando. Cosas que pueden surgir, sí, y que son solo ramas, o sea, consecuencias del abuso. El abuso es la raíz y de ese sufrimiento surgieron un montón de cosas malas. Si tú anulas la homosexualidad, el odio, la inseguridad, cortas la rama. Pero si la raíz no la matas, la rama vuelve a crecer. Entonces, ¿qué hay que hacer en una administración? Hay que escuchar mucho y hay que buscar dónde está la raíz. Sí, es que yo tengo mucho odio a mi madre, pero ¿y de dónde te surge ese odio? Bueno, desde pequeño, pero ¿y qué pasó en esa edad? Bueno, es que yo vi una cosa, pero ¿y qué cosa fue? Y vas escarbando hasta que encuentras dónde está la raíz del problema. Y desde ahí, ¿a ti desde cuándo te pasa que estás así? Bueno, ¿y qué pasó en ese? Y tú te pones a escarbar, a mirar, no a chafardear, porque las administraciones son privadas totalmente, nadie se tiene que enterar de nada. Una de las cosas que uno tiene que hacer es que si uno quiere ministrar en algún momento a alguien en el futuro, tiene que ser una persona confiable y una persona discreta, porque si no nadie te va a contar su vida. Entonces, cuando tú te pones a escarbar, tú empiezas a que hable, escuchar, analizas alma, espíritu y cuerpo. Ahí entonces, cuando ya tienes todo el análisis de su vida, ya tienes una radiografía en alma, espíritu y cuerpo. Y ya tú destacas, ¿vale? El que ministra destaca ahí, esto es lo que veo más fuerte, esto es lo que veo como raíz, esto es lo que veo menos fuerte. Y entonces tú tienes que empezar desde las ramas cortar para dejar a lo último la raíz. Si tú te pones a echar fuera demonios de inseguridad, inferioridad y odio, esos demonios, en una persona que puede tener más de un demonio, esos demonios se pueden manifestar, pero no van a soltar nunca porque están arraigados al abuso. Hasta que no se echa al que entró por el abuso, no significa que un abuso lleve a un demonio, pero ¿me entendéis el ejemplo? Si no se saca ese demonio primero que entró, que fue el que abrió la puerta a los demás, no se van los demás tampoco. Porque están arraigados al Padre, digamos, al que arraiga todo. Por eso a veces hay gente que siempre se manifiesta, que siempre esto, que siempre, porque no se da a la raíz. Cuando tú cortas la raíz y echas fuera el demonio principal que entró y que dio lugar a los demás, ese es el que echando a ese se van todos los demás. ¿Entendéis? Entonces, por eso hay que tener una radiografía de la persona. Y hay que hacerle entender a la persona primeramente que tiene que tener la total libertad, que no se le va a juzgar por eso, que no va a salir nada de ahí y que no tenga problema porque si no lo dice es él el que va a sufrir.
Normalmente la liberación se hace siempre con 2 personas, no con una, 2. Porque tiene que haber, primeramente, por un apoyo espiritual. Uno es el que ordena y otro es el que apoya. Pero también porque tiene que haber un testigo. Imagínate que yo me meto con una hermana a ministrar y la hermana, el diablo la utiliza para, te voy a poner un extremo, romperse la camisa y decir que yo intenté abusar de ella. Ahora de momento, hasta que se descubra la verdad, mi palabra contra la suya. Por lo tanto, siempre tiene que haber otra persona para que haya testigos y que no permitamos al diablo hacer mentiras, sino que hayan 2 personas para tener un control de la situación. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿vale? Hoy lo digo porque hoy en día también hay muchas redes sociales en las que mucha gente pide oración, mucha gente pide cosas. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque puede meterse uno en problemas. ¿Amén? Hay que tener cuidado con estas situaciones. ¿Qué se hace cuando tú tienes la radiografía de la persona? Ya conoces, tienes destacado cosas ahí en general. No vas a acabar, seguramente cuando tú renuncies a todo, vas a profundizar más, seguramente, pero de momento tienes una radiografía. Empiezas por la parte menor. Por ejemplo, si el problema aquí es brujería, pues empezaríamos por el cuerpo, luego por el alma y dejamos el espíritu para el final. Ramas cortamos ramas y nos vamos a la raíz al final. No echamos fuera demonios cada vez que oramos. Lo que hay que hacer simplemente es un ejercicio donde la persona renuncia en el nombre de Jesús a cada una de las cosas que se va diciendo, repitiendo lo que yo digo. Renuncio a la inseguridad, renuncio al odio. Y si es al odio, renuncio al odio que le tengo a mi padre porque me maltrató. Cosas así. Porque los demonios les gusta jugar a la mentira. Y los demonios, cuando toman autoridad, no la sueltan porque sí, intentan buscar cualquier resquicio, cualquier poder legal, cualquier palabreja que no has dicho bien para no soltar. Entonces hay que decir exactamente lo que pasó y lo que ocurrió para que suelte. Y se renuncia, pim, pam, pum, cuerpo, alma, espíritu. Y cuando tú te vas al espíritu, la persona renuncia, por ejemplo, todo el bloque del cuerpo. Y una vez ha hecho todo el bloque del cuerpo, el pastor coge, la otra ha renunciado a todo y ahora el pastor, por cada cosa que ha renunciado a la otra, tiene que cortar y romper. En el nombre de Jesús, así como ya ha renunciado, rompo todo dominio de demonios, todo odio se va, toda inseguridad, todo temor, patabum, todo lo que ha renunciado en el cuerpo. Luego en el alma lo mismo, renuncio y yo corto, anulo, cancelo, lo que haga falta, pero no echo fuera demonios ahí. No se echa fuera demonios cada vez que se ora. Solamente se corta el dominio, se corta la autoridad, se cancela la autoridad. Demonio se echa al final. Porque lo que haces primero es cortar todas las ligaduras, romperlo todo, que no duela, que no sufra. Y al final del todo, cuando ya está todo hecho, y ahora todos los demonios que haya en este lugar se van fuera en el nombre de Jesús. Cuando ya está todo cortado, todo anulado, todo quitado. ¿Vale? Entonces, tú has hecho toda la radiografía, la persona no ha sido libre. Todavía, casi siempre pasa, ¿vale? Es que ahí toca ya, tú ya has hecho la radiografía, bloque cuerpo, alma, espíritu, pero hay ya pequeñas cositas, detalles que hay que ir profundizando. Entonces ya no es cuerpo, alma, espíritu solo, sino que ya es uno a uno. A ver, pero de esto, tú aquí eras consciente de esto, ¿no crees que ha habido algo más aquí, pim, pam, pum? Bueno, ahora que lo recuerdo, hay esto. Vale, renunciamos a esto y rompemos. Una a una ya, una a una. Cuando has hecho las 3, una a una, pum, 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 pum. Y llega el momento que la libertad se manifiesta. Cuando uno es libre, se ve. Se quebrantan, lloran, se alegran, respiran, se manifiestan, vomitan, cada uno de una manera diferente, pero ellos se sienten que han sido libres. ¿Vale? Lo sienten, lo saben. Y ahí es donde nosotros tenemos que, después de haber ocurrido todo esto, que han renunciado, se ha roto, se ha echado fuera a los demonios, hay que orar para que el Espíritu Santo llene cada parte de su vida y cada vacío. Para que, como dice la palabra, ¿no?, que no se vaya ni vuelva ni esté vacía la casa, sino que vean que el Espíritu Santo está ahí. Y que acepte al Señor o que se restaure o lo que sea y que el Espíritu Santo llene su vida. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que debemos ir desconectando todas las cosas y los demonios al final. ¿Qué pasa?
hay gente que a veces quiere ministrar cosas y existen manifestaciones. Está claro que cuando hay demonios hay manifestación. Otra cosa es que a veces, quiero decirlo esto también, a veces hay gente que no está endemoniada y parece que se manifiesta. Porque o son sus formas, o son sus maneras, o lo hace de esa manera, algunos se lo hacen también, hay de todo siempre. Pero no todo el que tiembla a lo mejor es manifestación. Un ataque de ansiedad te puede llevar a temblar. Entonces hay gente que a lo mejor tiembla o algo y no tiene por qué ser un demonio. Si es un cristiano y es nacido nuevo, no va a ser un demonio. Pero a veces también los demonios, aunque no poseen, si tienen áreas de nuestra vida, es como que hay una lucha espiritual, una confrontación, y algunos la manifiestan de esa manera. Porque la manifestación no es mala en sí, ¿vale? La manifestación, en verdad, claro que nadie quiere una manifestación, pero la manifestación en realidad ocurre porque la persona quiere ser libre. Entonces, como la persona quiere ser libre, el demonio zarandea para no soltar. Por lo tanto, una manifestación me está diciendo que la persona quiere ser liberada. Si la persona no quiere ser libre, puede estar el diablo dentro, estar un brujo ahí, controlando, tomando un bloqueo mental espiritual para que no le afecte la presencia, y se queda tan normal. Pero si se manifiesta porque quiere ser libre y el diablo no quiere soltar. ¿Vale? Entonces, si hay manifestación, es bueno en la parte de que ves que la persona quiere ser libre. Ahora lo que hay que buscar es que suelte lo que el diablo ha tomado. El diablo toma autoridad. En el mundo espiritual existe el poder legal. Existe el juez, el abogado defensor y el acusador. El diablo toma autoridad por poco que le des. ¿Vale? Él intenta, ya lo dice, hurtar, robo sin violencia. Él intenta que le des cualquier pellizquito para intentar, a un nacido nuevo no va a meterse, pero a tomar autoridad en tu vida para envenenarte, dañarte, meterte en contra de los hermanos, poner sentimientos malos. El diablo va a intentar aprovechar cada momento. Nosotros tenemos que estar alerta sabiendo que él siempre va a querer buscar las cosas de esa manera. ¿Qué más tendría que decirte en cuanto a esto? Que recuerde yo. En cuanto a la liberación, vuelvo a repetir, no nos pongamos a jugar a hacerlo el uno al otro. Venga, pues ya te lo hago yo, que yo creo que yo tengo autoridad, estoy ungido, estoy ungida, he ayunado hoy, que no va de eso. No va de estar de esa manera. Yo para hacer una administración de liberación no tengo que ponerme una semana de ayuno. Y ve, ahora ya estoy volando y entonces podemos hacer la administración. No, tú ya lo haces en el nombre de Jesús y tú ya tienes la autoridad de Jesús como para hacerlo, si hay que hacerlo ahora mismo. Otra cosa es momentos específicos donde haya brujos de alto nivel y cosas así que a lo mejor requiere más búsqueda del Señor. Una cosa que os quería decir, que para que lo sepáis, que también se me había olvidado ahora y lo he recuperado. A veces existe la posibilidad de que las personas en esa radiografía renuncien a todo, no acaben de encontrar libertad. Siempre que se ministra liberación, tiene que haber liberación. Si no hay, es porque hay algo que no ha contado. Pero eso que no ha contado puede ser algo muy vergonzoso, que a lo mejor no se atreve a contar. No, es que es algo que, vamos, me puede buscar una ruina, es que algo que, bueno, de aquí no va a salir, pero es que si no, es que no lo sueltas. Es que yo hice una cosa muy mal y me vais a ver de forma diferente. Pero que no te va a ver nadie diferente. Esto es una liberación. O no se cuenta o no se acuerdan. O no lo saben. ¿Nos ha pasado alguna vez que después de ministrar 3 días, durante 3-4 horas, no se da con la tecla? Hemos hecho todo, hemos hablado, no hay manera, nos sigue orando y se sigue manifestando, no hay libertad. Y entonces tenemos que hacer que vamos a orar, que el Espíritu Santo revele. Y ahí entonces el Espíritu Santo siempre revela. Cuando hay que la persona quiere y las personas y los que están ministrando se ponen, siempre ha revelado cuando ha sido así.
Hay algunos que revelan cosas que tenía 2 años y nunca se ha acordado y pasó ahí con 2 años y el Espíritu Santo me lo ha traído en sueño, he visto esto y he visto lo otro. ¡Pam! Renuncia, liberación. Y nos ha pasado otras veces, eso os lo digo en forma de información para que lo sepáis. Nosotros hemos ministrado personas que no hay liberación de ninguna manera y orando, la persona hemos tenido que recurrir a la gestación en la barriga. ¿Vale? Bebé, embrión en el vientre de la madre. Porque en el vientre de la madre desde los 2 meses escuchan y sienten. Si por ejemplo el embrión siente un maltrato del padre hacia la madre y golpes en la barriga, el embrión ni se va a acordar, ni nada de nada, pero siente el rechazo, los golpes y el peligro de muerte. Un intento de aborto, el niño siente, el embrión, el peligro de muerte. Y luego es una persona que a lo mejor le cuesta abrirse a los demás, que es miedo a todo, que le cuesta esto, y tú dices, ¿pero por qué así? ¿Por qué no, Dios en el proceso de santificación no te libera de esas actitudes? Porque son personas que en su inconsciente se grabó desde el vientre algo que no pueden recordar, que es imposible, pero que el Espíritu Santo lo recuerda para renunciar. Hemos vivido, estos son casos reales, no he leído en libros, hemos vivido casos en los que no se ha dado con la tecla, hemos orado y la persona ha soñado una escena en su casa donde ha visto a su padre maltratando a su madre mientras estaba él en el vientre de la madre y le ha visto la ropa, cómo iban, qué pasó. Nos lo han dicho y hemos dicho, bueno, esto tienes que hablarlo con tu madre o con tu padre y explicárselo para que te lo confirme. Y esas personas decir, justo así, esa ropa, ese día, estaba pasando eso y ahí se renuncia al peligro de muerte que sufrí cuando estaba en el vientre de mi madre y se libera eso. Son cosas que tú dices, pero ¿y cómo puede ser eso? Pues porque desde el vientre de nuestra madre hay vida, no nos acordamos, pero recibimos las voces, el cariño, el rechazo, se recibe en el vientre de la madre. Y sé que hay personas aquí que lo han vivido esto, de ver en el vientre de tu madre una escena de tu padre y tu madre. Y es algo que es así, que no pasa siempre, pero cuando no hay forma de liberación, pues el Espíritu Santo lleva a lo más profundo. Claro, estas cosas hay que hacerlas con mucho temor, con mucha confianza, con mucha discreción y con mucho tacto, porque son cosas profundas. Entonces tienes que llegar ahí, si hay que llegar, se llega ahí, pero es necesario hacerlo pues de la manera que sepas hacerlo para saber que el Señor está ahí, que no hay un bloqueo mental en esa persona, ni espiritual, ni nada. ¿Vale? Claro, estas cosas, como dije en la clase anterior, no se tratan en muchos lugares. ¿Por qué? Porque la liberación, por el mal uso de ella, no está de moda en muchos lugares. El hablar de que Dios prospera y hablar del dinero no debería ser un problema para los cristianos. Pero por el mal uso del dinero, tenemos que a veces que ir contentos que va a pensar la gente por el mal uso que han hecho muchos con el dinero. Pues esto pasa lo mismo, la liberación, la liberación, se van a los libros de la bruja aquella que hizo un libro que dice que vio lobos y Drácula y vampiros y los extremos, pero la liberación existe. Jesús liberó endemoniados. Pablo, porque hay gente que dice, no, pero solamente fue Jesús. No, Pablo, Pedro, todos ellos liberaron endemoniados. Y después hemos visto muchas cosas. Y yo puedo decir que a mí no hace falta que me diga nadie si sí o si no. Porque yo ya lo he visto. Como yo lo he visto y lo he hecho y lo he vivido, no tengo que escuchar a nadie si sí o si no. Yo ya lo sé que es real.
Lo que pasa es que hay gente que dice, pero pastor, ¿por qué no lo provoca alguna vez para que lo veamos? Porque eso está bien que la iglesia lo vea, para que vea el poder de Dios. Porque estamos jugando con personas. Y con las personas no se juega. O sea, son personas las que lo están pasando mal. No se puede entrar en, venga, manifiéstate, lo vamos a dejar un poquillo para que los demás vean aquí hay poder. Fuego ahora. Y eso es circo. Entonces hay que provocar que las cosas sean en privado. Nosotros tenemos que entender, como iglesia, nosotros, como mensaje de vida, tenemos que entender que tenemos una bendición de poder tener claridad en este ministerio. ¿Por qué? Dios provocó una estrategia de hacer de forma de que yo al principio, por ejemplo, no es porque a mí me haya iluminado Dios, sino porque realmente yo también lo viví en el pastor que yo tenía, en Miguel Ginés. Entonces yo he estado ministrando con él como pastor Miguel Ginés, he estado ministrando con Paolo Botari, el director de campaña de Carlos Anacondia. He visto, he aprendido como esponja todo lo que he podido y luego te has ido preparando más. ¿Qué significa esto? Tenemos una bendición de poder estar preparados en esa área. Y Dios luego alumbró en que al principio yo pues éramos poquitos en la iglesia y vamos a ministrar uno a uno a todos. Y yo digo, madre mía, morimos. Entonces, ¿qué surgió? La estrategia que puso el Señor fue el Peniel. Porque el encuentro existía antes de una manera diferente, pero el Señor puso en mi corazón decir, vamos a hacer un Peniel donde trabajemos la liberación general para todos. Y así la mayoría ya, por ahí pasa el túnel de lavado. Y luego ya los que quedan, que le falta algo, pues tratamos con ellos. Y eso son cosas que tenemos que valorar. Hoy en día, a mí, como dije el otro día, un buen orador, un buen hablador de la palabra con conocimiento, me puede gustar y me encanta, pero tengo que ver, aparte del carácter, tengo que ver a Dios. Y hoy en día estamos en un tiempo donde hay una corriente de humanismo, de razonamiento de todas las cosas, lo que no se ve no se cree, y hay una corriente de calvinismo en el que se cree en la salvación, se creen todas estas cosas, pero esto de liberación, sanidad interior, milagro, el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, no, perdona. Eso lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos experimentado y se tiene que promover. No se puede parar. Ahora bien, cuando tú crees en esas cosas, pues como en otras, siempre va a haber por los tramposillos, los falsetes, los que hacen falsa liberación, los que hacen falsas lenguas, los que hacen falsos... Pero es que siempre va a haber. En todo lo que tú hagas siempre echa la ley y echa la trampa. Siempre va a haber el que se lo quiere hacer, el que hace de más, el que siempre va a haber. Simplemente tú no puedes perder la esencia del Evangelio porque hay unos que la llevan al extremo. No puedes hacer eso. Yo sé que hay gente que lo lleva al extremo y se le tiene que ir enseñando, llamando la atención, o si son gente que viene esporádicamente, pues Dios te bendiga y buenas noches. Pero lo que no puedo perder yo es creer en el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas porque hay gente que se las invente. No, yo sé que existe y yo sé que es poder. Si hay quien se las inventa, yo ahí qué hago, pero yo las vivo yo. Yo no voy a dejar de hacer liberación porque hay gente que hace circos con la liberación. No, yo sé que existe la liberación. El que haga circo es su problema. Y si hace el tonto, pues le metemos un pellizco. Si reacciona, es porque no está endemoniado. Pero la liberación existe. Entonces me gustaría que acabáramos estos minutos con esto. Recuerda, por favor, que en los tiempos en los que estamos viviendo, que no se cree en lo sobrenatural. Quiero que recuerden Marcos, ese versículo que hemos leído al iniciar la semana pasada. El reino de los cielos se ha acercado y sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y quiénes son los violentos? Los que ponen confrontación en el mundo espiritual. No, pero a mí me gusta más hoy la iglesia con orden, que nadie diga amén, que nadie hable en lengua y que se dé la palabra y que haya orden. El orden nos gusta a todos, pero hay un orden
teledirigido de alguna manera los pentecostales. Es un desorden cuando todos hacen las gallinas cuando no toca. Pero es orden cuando Dios quiere, por ejemplo, una batalla, una guerra espiritual. Y todos se ponen a interceder, a clamar. Eso es orden. Para la gente que no cree en lo sobrenatural es desorden. Pero es orden para Dios porque es una guerra como hermanos unidos juntos. Entonces, que el orden y el desorden hoy están muy variados según en tu creencia. Claro, si uno quiere, yo quiero orden total y que todo esté callado, pues normal, una iglesia de hermanos o una iglesia bautista se está yendo allí porque tienen ese orden. O en la iglesia bautista me dan una buena palabra, todo el mundo está callado. Mira qué orden, qué bien. Aquí hay orden. Claro que sí, pero tienes que descartar tu parte de dar al Espíritu lo que le has dicho, lo que te quiere dar. Ahí el Espíritu está, pero no se manifiesta sobrenaturalmente. Entonces tú tienes que ver qué quieres tú. Si tú has experimentado el poder de Dios y el regalo de Dios de lo sobrenatural del Pentecostés, no tires el regalo a la basura. No lo dejes de usar. Ahora, el que no lo ha experimentado, yo tengo muchísimos amigos bautistas y hermanos, y son amigos míos, y en el Consejo Evangélico trabajamos juntos y vamos a la cárcel juntos. Somos hermanos, pero yo he decidido respetarle a él que no quiera lo sobrenatural, en forma de que creemos los pentecostales, y ellos me respetan a mí que yo sí crea en lo sobrenatural. Claro, para el calvinista o el bautista, el orden es que no hablar lenguas, no chillar, no pegar. Eso es orden. En una iglesia pentecostal, si nadie levanta la voz, ni nadie ora, ni nada de nada, a no ser en los momentos que toque, ni se habla en lengua, ni nada, entonces no es orden, es frialdad. ¿Me entendéis la idea? Lo que estoy diciendo. Entonces, cuidado con lo que vemos como orden. ¿Sabes lo que veo yo como orden? Orden veo que se predique la palabra de Dios verdadera. Que vivamos el fruto del Espíritu Santo. Y que sepamos cuándo toca lenguas, cuándo toca palabra, cuándo toca adorar y cuándo toca darle a Dios el lugar en cada momento. Cuándo toca hacer guerra, cuándo toca silencio apacible, cuándo toca... Eso es orden. Pero yo el Pentecostés, que nadie me diga, por favor, que el Pentecostés todos chillando allí en idiomas diferentes fue un desorden. Porque eso lo provocó Dios. Que nadie me diga eso. Que cuando Pablo llega a un lugar y dice, ¿habéis conocido al Espíritu Santo? Y dice, no, la salvación sí, pero esto que dices del bautismo, no. Y dice, y oró por ellos y empezaron a hablar toda la sala lenguas. Eso no fue desorden. No digamos a Dios que provoca desorden. El orden es que las cosas se hagan en el momento adecuado. Amén. Así que tengamos cuidado, porque como hay tanto tito y tanto de todo, recibimos una influencia por el mal consejo, baja las emociones y nos empieza a impulsar, venga, tengo 5 minutitos, ¿no? Nos empieza a impulsar la falta de identidad que Cristo nos tiene que dar. ¿Tú tienes identidad o no tienes identidad? ¿Tú sabes quién eres? ¿Sabes lo que has recibido? ¿Sabes lo que tienes? ¿Y sabes lo que Dios puede hacer contigo? Pues no te dejes engañar. Y la identidad, ¿sabes qué hace? Que mira, yo tengo mi familia. Yo tengo mi familia. A unos los aguanto, a otros menos y a otros no los aguanto. Pero son mi familia. ¿Sabes lo que se está creando en este último tiempo? El diablo está robando la identidad a los cristianos y robando la identidad roba el sentido de pertenencia. Y hoy en día todo el mundo es, uy, allí hay un templo que han abierto nuevo, me voy para allí. Uy, allí hay un pastor que ora, que no vea, me voy para allá. Uy, me voy para allá. Es que eso no lo ha mandado el Señor. El Señor promueve que tú puedas cambiar de lugar, de iglesia,
hasta encontrar donde puedas arraigarte. Pero cuando tú encuentras un lugar donde arraigarte, no sales cuando tienes un problema o cuando no entiendes. Tú te arraigas, creces, luchas, lo pasas, porque tienes un sentimiento de pertenencia. Y eso es lo que tenemos que entender. Los apóstoles no se fueron buscando, mira, estoy con Juan el Bautista, ahora contigo Jesús y ahora después con uno nuevo. No, hay un sentido de pertenencia. Y hoy en día da un poco de miedo de que hay mucha moda, mucha moda. Uy, aquello, buah, son un montón de gente, nos vamos para allá. Aquello, buah, predica muy bien el pastor, me voy para allá. Aquello, buah, buah. No, no podemos estar así cambiando constantemente, porque te convertirás en un cristiano maceta. Puedes estar en cualquier lado, pero no te arraigas en ninguno. Tienes que arraigarte en un lugar. Y en ese lugar donde te arraigues, si vienen momentos de sequedad y hay sequedad en todas las plantas que están ahí plantaditas, pues lo pasáis juntos, pero vendrá la lluvia y volveréis a florecer. Pero hay que tener un sentido de pertenencia, de estar en un lugar y decir, me crezco y me arraigo aquí y me desarrollo y doy fruto aquí. Porque si no te arraigas, el fruto no se da de forma grande y permanente. Así que vamos a entender, por favor, ante tal corriente que hay de razonamiento humano, de todo lo que es lo no sobrenatural, del calvinismo. Y lo digo aquí sabiendo que son totalmente respetables. Yo tengo, vuelvo a repetirlo, muchos amigos bautistas y de hermanos y nos llevamos perfectamente, perfectamente. Pero yo aquí en mi iglesia, que somos pentecostales, tengo que enseñar lo que creemos. Y tengo que decir lo que creemos. ¿Y con lo que te dejo hoy? La liberación existe. Las sanidades existen, lo sobrenatural existe. El poder de Dios existe. Pero es que da un poquito de eso, porque es que como hay tanta gente que lo perturba, da un poquito de miedo. No tengas tanto miedo a decirle a Dios, todo lo que venga de ti lo quiero. Dios no te va a dar nada malo. No seas tan, Señor, yo esto no, yo esto sí, porque esto me da miedo. Oye, Señor, todo lo que venga de ti lo quiero, todo. Todo. No me deje, si soy salvo ya, pero si puedo vivir cosas sobrenaturales como vivieron los apóstoles, yo las quiero vivir. Así que, por favor, no nos dejemos llevar por pensamiento y corrientes. No pierdas el regalo que te ha hecho experimentar Dios de lo sobrenatural. Amén. Lo dejo aquí. Hemos dicho que la liberación existe en tres acciones diferentes. La liberación del pecado, que la solución es aceptar a Cristo y nacer de nuevo. La liberación de demonios, que la solución es la renuncia de esos pecados de la vida pasada y tomar decisiones para comprometerse con Dios. Y la liberación de la ley del pecado y de la muerte, que lo he predicado varias veces, que es el proceso de santificación. Has podido ser libre de la condenación, has podido ser libre de demonios, pero luego hay un proceso de santificación en la que hay que vencer el espíritu a la carne. Hay que tomar decisiones. La ley de la carne dice, como Romanos 7, lo que quiero hacer es lo que no hago, lo que no quiero hacer es lo que hago. Hay una ley en mis miembros, dice Pablo, pero Romanos 8 dice que hemos nacido del Espíritu y por el Espíritu de Dios tenemos victoria. Y la ley del Espíritu de vida está por encima de la ley del pecado, de la muerte, del pecado y de la muerte. O sea que todos tenemos que ser cada día trabajados en una liberación de la ley del pecado y de la muerte. Mi cuerpo quiere pecar, mi cuerpo quiere hacer el mal, pero tengo que morir a la cruz, acercarme a Cristo cada día, sabiendo de que no en cada pecado Dios me condena y ya está, sino que Él me da oportunidades, Él me salva, Él me perdona, Él me ama, pero que no puedo jugar con el pecado porque el pecado me daña a mí y mi conciencia se cauteriza para ver más a Dios. Amén. Así que, entendiendo esto, entendemos la liberación y para la ley del pecado y de la muerte, para la liberación de eso, necesitamos ¿qué? Un cambio de mentalidad y decisiones de santidad. Amén. Todos necesitamos liberación. Amén. Algunos más que otros, pero todos necesitamos. Ponte en pie ahí donde estás, por favor.